Básicamente el estrés es una respuesta. Y es una respuesta que tenemos todos los organismos biológicos cuando sentimos que no tenemos la capacidad suficiente para responder a la demanda del medio. Es decir, cuando nos sentimos sobrepasados en nuestra respuesta ante lo que el medio nos está pidiendo. Es independiente de lo que el medio nos pida. Es decir, a veces nos podemos sentir sobrepasados ante situaciones simples y otras veces hay situaciones muy complejas en las cuales nos sentimos muy cómodos. Esto tiene que ver con distintas situaciones. No todos tenemos la misma tolerancia ante el estrés. Y lo podemos definir así. Hay personas que son resilientes, es un término que está, si querés, como muy... Se escucha, digamos. Sí, se escucha mucho, muy de moda, pero en realidad es un término bastante antiguo y tiene que ver con... En realidad el término tiene que ver con la fortaleza de materiales, viene de la ingeniería del siglo XIX, ¿no es cierto? Y tiene que ver con que un material cuando es sometido a fuerzas extremas, en general puede salir más fuerte. Entonces, en los organismos biológicos y también en el aparato psíquico hay determinadas circunstancias que cuando son sometidos a situaciones extremas, a veces las personas resilientes salimos fortalecidos. Lo que no te mata te fortalece, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Pero no todas las personas son resilientes, ojalá que lo fueran. Las personas que no tienen esa fortaleza empiezan a tener lesiones, por eso mismo el estrés produce lesiones y lesiones graves. Hay un punto que me parece importante que es el siguiente. Hay una curva que es una curva de desempeño, que es como si fuera una campana, donde lo que se desarrolló es lo siguiente: a medida de que se nos van demandando cuestiones a lo largo de la vida o en determinadas situaciones, nosotros vamos teniendo respuestas. Nuestro nivel de respuesta se va acentuando hasta llegar a un máximo, que es el máximo de respuesta óptima. Una vez que brindamos el máximo de nuestros recursos, si la demanda sigue, no nos queda más que declinar a todos. Y esa es la campana, digamos. Esa es la campana. Técnicamente sí, una campana de gas, el máximo, y después, en algún momento, empieza una declinación. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esto se da en todas las personas. ¿Sí? En algunos será antes, en otros después, pero es una curva que tiene que ver con las circunstancias vitales. El estrés tiene que ver con cuestiones biológicas. Uno lo puede medir. Así es. ¿Cómo se mide? Bueno, técnicamente uno puede medir, por ejemplo, cómo está la respuesta del cortisol. El cortisol es una sustancia que es segregado por las glándulas suprarrenales. Nos preparan para la lucha, el cortisol y más en nosotros los hombres. Para tener una respuesta rápida. Exactamente, el cortisol tiene un pico máximo de liberación alrededor de las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana nosotros tenemos el máximo de liberación de cortisol porque nos prepara para estar con el máximo de energía alrededor de las 7:30, 8 de la mañana. Y arrancar con toda la energía. Por eso mismo los picos de infarto en nosotros los hombres son alrededor de las 5 de la mañana, entre las 5 y las 7 de la mañana, donde es el máximo de cortisol. Que es un dato interesante que es muy conocido por los cardiólogos, pero no por la población en general. No, seguro. El cortisol tiene la máxima liberación en la mañana, ¿sí? Para prepararnos para la lucha diaria. Cuando, es decir, el estrés es prolongado, se invierte la curva, es decir, las cifras son mayores de 25 microgramos por mililitro. Bueno, tiene un número determinado, bueno, entonces se empieza a achatar y esa glándula empieza a disfuncionar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, nosotros tratamos de pedir cortisol matutino y vespertino y vemos que la preparación no es la misma. Entonces, tenemos, primero, cortisol elevado.
hay estudios muy interesantes. La persona que más trabajó en esto de medir cortisol con estrés es un gran etólogo, Sapolsky, que inclusive midió la relación entre cortisol y afectividad en los primates, en los monos. Y vio que aquellos monitos que eran abandonados por su mamá, o que su mamá moría, o pasaba algo, tenían niveles muy elevados de cortisol. O sea que esto es evidenciable biológicamente y por lo tanto no es subjetivo. Ese monito, abandonado por lo que fuera, con cortisol elevado, disminuía su nivel de cortisol cuando los monos tienen una organización social muy compleja. Era tomado por una mamá mona sustituta, ¿sí? Disminuía a un nivel, ¿no es cierto?, totalmente compatible con una función normal similar a la de otros compañeritos. Esto es un indicador muy claro. Ahora, el nivel, digamos, el estrés se produce cuando los estímulos son duraderos, quizás no muy intensos, pero sí duraderos, o a veces muy intensos en una unidad de tiempo corta. Nuestro organismo reacciona violentamente. Hay algo que dijimos recién, el cortisol, y hay una reacción inmediata que tiene que ver con la adrenalina también. ¿Sí? Es decir, bueno, cuando nos preparamos para la lucha o la huida, estamos con taquicardia, palidez, sudoración. Acá estamos preparados para enfrentar un evento. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos hablando, o en los últimos años, tanto de estrés? Porque en general lo que se prepara para enfrentar el evento es todo nuestro cuerpo. Ahora, los eventos que vivimos en el día a día, en general los resolvemos con el pensamiento, a través de la toma de decisiones. Nuestro cuerpo es un cuerpo, entre comillas, antiguo, que reacciona exactamente igual como reaccionaba hace cientos de miles de años. No me equivoqué, digo cientos de miles de años, no estoy hablando solamente de los últimos 50.000 años de evolución, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo está preparado para enfrentar, para huir, depende del tamaño del conflicto, ¿cierto? O después, entre comillas, o si no, después aparece una respuesta patológica que es la parálisis. Entonces, en las situaciones que no podemos enfrentar, supongamos hacemos una huida que es un enfrentamiento hacia atrás. ¿Qué hacemos? ¿Recuperamos fuerzas para enfrentar nuevamente? Bueno, es una buena estrategia, pero ¿qué hacemos con nosotros con nuestro sistema ultramoderno, año 2010? Vamos para adelante. Decidimos con nuestra corteza frontal, somos muy modernos, ¿no es cierto? Somos muy modernos, tenemos muchos megas de altísima velocidad de comunicación, pero básicamente nuestra emoción sigue funcionando como siempre. Entonces, en todo esto hay una dicotomía, ¿no? Y el precio, de alguna manera, lo paga nuestra salud. Ahora, cuando vos hablas de estrés del momento, te preparás para un evento, cualquiera, un nuevo trabajo, un examen. Un examen. Ahora, cuando ese estrés continúa en el tiempo, digamos que esa tensión a la cual vos te referís continúa en el tiempo, ¿qué le produce a nuestro organismo, biológicamente, digamos? ¿Qué es lo que es más adrenalina? Exactamente. Estamos entrando en un cuadro típico de lo que es el estrés crónico. El estrés crónico tiene distintos sistemas blancos, ¿no es cierto? Sistemas blancos son sistemas biológicos blancos. Por ejemplo, si vemos el sistema nervioso central, puede haber lo que se llama trastornos de estrés postraumáticos, trastornos de ansiedad, la depresión es un cuadro bastante común, un trastorno de estrés crónico tiene casi un 60-70% de posibilidades de transformarse en un cuadro de tipo depresivo. Si vemos desde el aparato cardiovascular, los trastornos de estrés tienen una elevadísima probabilidad
de producir disfunciones cardiovasculares, medidas como muerte súbita, medidas como infarto de miocardio, medidas como accidentes cerebrovasculares, como